Saludamos a cada uno de ustedes, a los que no habíamos saludado al principio, un saludo, un abrazo fraternal. Esta noche estudiamos juntos la palabra del Señor y saludamos también a aquellos hermanos y hermanas, amigos o amigas que van a ver, a meditar también juntamente con nosotros a través de la transmisión en las redes sociales o en las plataformas virtuales, en nuestro canal de YouTube también, donde lo van a poder ver y escuchar este mensaje. Quiero que abran su Biblia, para los que aún no estaban allí, abran su Biblia, por favor, en Segunda de Corintios, en la segunda carta de Pablo a los Corintios. El tema de esta noche es el ministerio de la reconciliación. Yo creo que todos en una u otra forma en nuestra vida ya de adultos, posiblemente en nuestra niñez, en nuestra juventud, y dentro de nuestra vida familiar o social, experimentamos alguna experiencia de reconciliación con alguien y en una u otra forma entendemos a nuestra manera lo que significa la reconciliación. Pero vamos esta noche a estudiar juntos cómo la Biblia enfoca la reconciliación y cómo nos fue dado a nosotros, a cada uno de los creyentes, ese ministerio de la reconciliación. Les había mencionado el versículo 18 de 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Voy a situarme en el 17 porque necesito ver un poquito de contexto, de dónde sale, de dónde parte el llamado del Señor a través del apóstol Pablo a que nosotros hemos sido investidos con el ministerio de la reconciliación. Y en este verso 17, tan conocido por la mayoría de cristianos, empieza diciendo, voy a leer del 17 hasta el 20, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo es nueva criatura. Luego vamos al verso 18. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué proviene de Dios? El nuevo nacimiento. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? O sea, fue Él el que nos reconcilió con Él y nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted y yo hemos sido investidos, nos ha sido impartido el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? ¿Qué es lo que hay que hacer? Reconciliar, en pocas palabras, reconciliar al hombre con Dios. Ese es nuestro trabajo, que está explicado de una forma un poquito más amplia en la parte de la gran comisión allá en Mateo capítulo 28. Continuemos leyendo que Dios estaba reconciliando en Cristo, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Usted y yo tenemos en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, la palabra de reconciliación. Ya vamos a ver adelante de qué se trata. Así que, ahora mire, pues no solo nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación, nos ha sido dada la palabra de reconciliación, sino que también hemos sido nombrados, usted y yo, embajadores en nombre de Cristo. O sea, a quien representamos es a Cristo, de quien hablamos es de Cristo, a quien exaltamos es a Cristo. Amén. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Si vemos el concepto de la reconciliación en el diccionario normal, yo estoy tomando uno de los diccionarios de J. Casares en España, y la palabra reconciliación, la definición que se da en este diccionario es volver a la concordia a los que estaban desunidos. Y la mejor figura que nosotros encontramos en esto la da Pablo, ahí en la primera carta de Corintios, en el capítulo 7 y verso 11, cuando habla acerca de la mujer, cuando habla acerca del matrimonio y habla acerca de la mujer,
y habla acerca específicamente cuando le habla a la mujer. Se supone que en este caso, Pablo está dejando ver que posiblemente en este caso había habido un motivo para la separación, pero habla acerca de esto y dice que la mujer creyente había de buscar la manera de quitar de en medio lo que produjo la separación, de tal manera que se pueda nuevamente con el fin de restablecer la armonía conyugal. Amén. Esto es una figura de la reconciliación de la cual Pablo habla ahí en esa primera carta de Corintios, en el capítulo 7 y verso 11. Usted sabe que el capítulo 7 Pablo se enfoca un poco en la parte del matrimonio. Bueno, si lo vemos a nivel de los términos bíblicos, amados hermanos, nosotros vemos que el griego, la palabra griega que define este concepto es una palabra griega que es catalazo, catalazo, ¿sí? Y está compuesta de una forma que no nos es explicada por el apóstol Pablo porque es usada. Pablo usa esta palabra catalazo en dos cartas que él escribió. Hay más cartas en las que Pablo usa eso, Efesios, Corintios, Colosenses, Romanos. Yo voy a leer dos de estas pasajes que Pablo escribe en Romanos en el capítulo 5 y verso 10. Pablo dice allí, porque siendo enemigos, usted y yo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, tiene que haber habido un sacrificio, tiene que haber habido un derramamiento de sangre para el perdón de pecados y a través de la persona de Cristo, en la muerte de Cristo, nosotros fuimos reconciliados con Dios. Lo que estaba desunido de Dios fue unido nuevamente a Dios. ¿Sí? Ahora, fíjese lo que Pablo enfatiza. Dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Y en una carta más adelante, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1 y verso 21 de la carta a los Colosenses, Pablo explica un poquito más esto. Y dice, a vosotros también, a usted y a mí, que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Usted sabe que lo hacíamos, así vivíamos. Ahora, termina Pablo ese pasaje, verso 21, ahora os ha reconciliado. Ahora, lo que más nos interesa, amados hermanos, es el significado cuando se trata de las relaciones entre Dios y el hombre. Desde luego, este término reconciliar, el uso de este término presupone un estado de enemistad. Ahí lo dice Pablo, que nosotros estábamos en un estado de enemistad con Dios. Como hemos leído anteriormente, Romanos 5:10 se lo leí, y a la luz de toda la Biblia, de todos los escritos de la Biblia, esto genera un estado de ira entre Dios y el hombre. ¿Qué es lo que provoca el estado de ira entre Dios y el hombre? El pecado. Si el pecado genera un estado de ira, el hombre se ha rebelado contra Dios. Este es el punto, que no solo es el pecado en sí, sino la rebelión del hombre en cuanto a su relación con Dios. El Dios de amor, de justicia y de misericordia desea salvar. Pero su naturaleza, que es justa por necesidad, no permite que esté en paz. Dios, su santidad, su majestad, su misericordia, su justicia, no permite que Dios esté en paz con los pecadores que obran en contra de las normas de justicia. Y aquí es donde entramos nosotros. Los cristianos, como embajadores de Cristo, hemos de dirigir a todo hombre este ruego: reconciliados con Dios. Y nuevamente el pasaje según de Corintios 5:20. Ahora, este ruego, amados hermanos, presupone una obra anterior de parte de Dios. Tiene que haber, para que el hombre se reconcilie con Dios y para que usted y yo, como embajadores de Cristo,
Ya anteriormente lo mencionamos, que somos embajadores de Cristo. Como embajadores de Cristo, podemos llevar este mensaje al hombre: reconcíliense con Dios. Pero para que este mensaje sea eficaz, tiene que haber habido una obra anterior de parte de Dios. Y esta fue hecha a través de la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esta obra se llama la propiciación. La propiciación es Jesús, el Hijo de Dios, satisfaciendo la ira de Dios por el pecado por medio de lo que llamamos un sacrificio perfecto allá en la cruz del Calvario, y que en algún momento lo hemos conversado en temas anteriores. De tal manera que la propiciación y la reconciliación van unidas y están definidas en la obra básica de la cruz del Calvario. Como en el caso de la justificación, ahí se halla una metáfora, y quiero presentarla de una manera rápida y breve, que está implícita en el término reconciliación, que en este caso, la metáfora en este caso presenta a los hombres caídos como súbditos rebeldes que en su soberbia, estamos hablando de un rey, estamos hablando de un reino, de un rey, estoy tratando de explicarlo brevemente, que presenta a los hombres caídos como súbditos rebeldes que en su soberbia se han alzado en contra de su rey. Los embajadores, tal y como dice 2 Corintios 5, los embajadores, que somos nosotros, encargados de comunicar la oferta de reconciliación, se realiza frente a personas que no debieran estar en paz con Dios y sumisos a Él. Fíjese que las personas que hasta hoy no conocen a Cristo, porque al dar este mensaje, estamos hablando de esta reflexión en nuestro corazón para empezar a caminar, a funcionar en ese ministerio de la reconciliación. Estas personas no pueden tener paz con Dios por su propia culpa. El cúmulo de todas estas buenas obras de los hombres hacen buenas obras buscando en alguna forma ponerse en paz con Dios, pero el cúmulo de todas las obras de los hombres religiosos no basta para aplacar la ira de Dios, no es suficiente para aplacar la ira de Dios. Tal y como nosotros ya lo hemos venido definiendo, y tenemos que tomar de nuevo para poder reforzar un poquito, amados hermanos y hermanas, y tomar de nuevo el término básico, el concepto básico de la propiciación como punto de partida. La propiciación y la reconciliación van extremadamente unidas. Y nuevamente recordamos que en la Biblia la propiciación se asocia con el sacrificio de Jesús como la forma de reconciliar a Dios con la humanidad. Ahora vamos hacia el reino de Dios y vemos a Dios en su ira con el hombre por su pecado y su rebelión contra él, y a Cristo haciendo ese acto de propiciación en la cruz del Calvario para reconciliar, que era la única forma a través del Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de reconciliar a Dios con la humanidad. La reconciliación se encuentra entonces, amados hermanos, implícita en los términos que encontramos en esos pasajes que acabamos de leer. Ahora, el medio para conseguir la reconciliación, según Romanos capítulo 5, verso 10, es la muerte del Hijo de Dios, que corresponde a ese derramamiento de sangre de la cual Pablo acaba de mencionar en Romanos 5:9. No lo hemos leído, pero usted puede leerlo ahí en casa. Ahí Pablo habla acerca del derramamiento de sangre que está relacionado con la justificación. Todos los rebeldes, hombres y mujeres por igual, se hallan bajo sentencia de muerte, pero se presenta Dios hombre, y en las circunstancias y en las condiciones que ya hemos estudiado, Él ofrendó su vida,
de valor infinito por medio de su muerte expiatoria en la cruz. Aquí surge una palabra más que está relacionada con la reconciliación, la palabra expiación. Y esta, ya vimos propiciación, ahora hay una palabra más que está plasmada en la muerte de Jesús en la cruz de Calvario. Y esta expiación se refiere al sacrificio que hizo Jesucristo para redimir a la humanidad del pecado y permitirles el retorno a Dios. Es interesante cuando nosotros vemos que la propiciación está en función a un sacrificio completo y perfecto con el Padre, hacia el Padre, para reconciliarlo con la humanidad. Y la expiación es el sacrificio que hizo Jesucristo para redimir, pagar el precio del pecado a la humanidad y permitirles el retorno a Dios. Y entonces, estando satisfecha la justicia de Dios, Él puede extender su mano de gracia hacia los hombres, rogándoles por medio de sus siervos, usted y yo, que depongan su actitud de rebeldía para iniciar relaciones de paz con Dios a través de la reconciliación. En Romanos, en el capítulo 5, nuevamente, quiero tomar los versos 18 y 19. Y dice la palabra del Señor en estos pasajes. Romanos capítulo 5, versos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de los hombres, a todos los hombres, es lo que Pablo enfatiza. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos, a todos los hombres, en el genérico de la raza humana, la justificación de vida. El Hijo fue hecho pecado con el fin de que hubiera anulación de sentencia para los pecadores. Aquellos pecadores que se acogieran a los términos de la reconciliación de paz. Vea lo importante, amado hermano y hermana, que es la reconciliación. Por eso decía al principio que posiblemente la mayoría de nosotros vivimos en alguna parte de nuestra vida un proceso de reconciliación con alguna persona, padres, hijos, en el área sentimental, en el área afectiva, en el trabajo, los deportes, qué sé yo, en algún momento podemos entender esa reconciliación de una mejor manera. Ahora, la reconciliación debe ser proclamada como un acto de misericordia de Dios. Nosotros los creyentes, todos los creyentes, tenemos ese legado de parte de Jesucristo. Tenemos ese legado de parte del Padre también, el Padre Celestial. Y todos los hijos de Dios debemos de proclamar ese mensaje. Nosotros hemos recibido el encargo de proclamar ese mensaje, siendo embajadores de Dios para esta finalidad. Y toda mención de esta misión en el Nuevo Testamento subraya algo, subraya la autoridad que nos ha sido dada para que hablemos no en nombre propio, sino que hablemos en el nombre del Señor. Dicho en términos muy generales del cristianismo, predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas que Dios da a conocer por medio de sus siervos, o en el griego hay una palabra que es keruso, con K, keruso, que significa proclamar como un heraldo. Mire que es interesante, porque la palabra heraldo es más familiar para nosotros. Y ese término que se utiliza al hablar y al darnos la instrucción, la orden de predicar el Evangelio, tanto en el Evangelio, en los 4 Evangelios, pero
dos pasajes pues que generalmente leemos, Mateo 28 y Marcos 16, que habla acerca de predicar el evangelio. Fíjese que la palabra que se usa ahí en el griego es esa palabra keruso, que significa proclamar como un heraldo. ¿Y un heraldo qué hace? Proclamar las noticias en general. Y nosotros hemos sido llamados a proclamar las buenas noticias, ¿sí? Ese mensaje revestido de autoridad divina. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo poco a poco lo que es el ministerio de la reconciliación, hermano, hermana, porque usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación, hemos sido investidos con ese ministerio. Fíjese que cuando Moisés sale con el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel de Egipto, por instrucciones de Dios, a Moisés le es dado algo, le he dado un elemento, es un báculo, una vara. ¿Sí? Usted se da cuenta que siempre Dios entrega algo para capacitar, y esa vara ya sabe usted que a Moisés le sirvió para varias cosas. A David una onda le sirvió para eso, posteriormente el reinado, a Isaac le fue dada una autoridad de heredero único, y gradualmente usted va viendo a todos los grandes personajes de las Escrituras y se va a encontrar que Dios siempre les dio algo para que desempeñaran sus funciones. Les da un llamado y les da un recurso. Así nosotros hemos recibido un llamado, el llamado a predicar el evangelio a toda criatura. Y nos ha sido dado un ministerio. Nadie, ningún cristiano, ningún hombre o mujer cristiana, tenga el rango que tenga, puede decir que no tiene ministerio. A veces se anhelan los dones mejores, dice Pablo, pero también a veces se anhela, no, yo no soy pastor, yo quisiera ser pastor, yo quisiera ser predicador, yo quisiera ser profeta, yo quisiera ser maestro, y se buscan esos llamamientos, esos llamados que están allí en Efesios 4:11. Pero todos, absolutamente todos aquellos hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo, hemos sido revestidos de autoridad y de poder a través del Espíritu Santo para el servicio al Señor. Y este servicio es manifestado a través del ministerio de la reconciliación. Y depende, fíjese bien, que esto depende, el uso de la autoridad y del poder de Dios depende exclusivamente de la revelación que Dios ha dado de sí mismo a cada uno de nosotros en la persona de Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que ver los hechos que se dieron en la cruz de Calvario. Tenemos que ver reflexionar, meditar sobre los hechos que se dieron en la cruz del Calvario para entenderlos. Usted no puede entender algo si no lo conoce. Y usted no se puede quedar nada más conociendo unos hechos sin procurar entenderlos. Y es importante que entendamos los hechos de la cruz porque somos embajadores de Cristo y debemos de tener bien clara cuál es la misión que nosotros tenemos. Reconciliar al hombre con Dios. Tenemos que entender los hechos de la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros mismos, amados hermanos, tengamos autoridad, tengamos ese conocimiento completo de lo que es la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, que constituyen el núcleo de la verdad cristiana. No se trata, por supuesto, amado hermano, no va a confundirse, no se trata de anular la razón humana, pero sí de hacer ver al hombre que todo cuanto surge de la caída de la raza humana está en estado de ruina y que no va a prosperar. Y aquí es importante, amado hermano, hermana, amigo, amiga, es importante que usted reflexione sobre esto. Si la raza caída, la raza humana caída a través del pecado está en estado de ruina,
Nada de lo que haga puede prosperar a no ser por la intervención de Dios a favor del hombre. Solo así podrán ser realizadas las maravillosas posibilidades del ser que Dios hizo a su imagen. Tenemos que proclamar, es el otro punto importante en todo esto es que tenemos que proclamar la reconciliación. Fíjese que la autoridad de la palabra de la cruz se destaca en todo el Nuevo Testamento, pero adquiere un brillo especial en la metáfora de la reconciliación. El mensaje, nuevamente tomando la figura de un rey y sus súbditos, se dirige a seres humanos. Eso es la reconciliación. Se dirige a seres humanos que debieran ser súbditos, gozosos y sumisos al reino de Dios, por el hecho fundamental de ser hijos de Dios. Sin embargo, ¿qué sucede con la raza humana? La raza humana constituye un grupo de gente rebelde que no quiere admitir la lógica de la sujeción a un ser superior que pueda nutrir su verdadera vida humana. Amén. La parte de Dios, que es fundamental, se ha realizado ya. Abrir la puerta a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Ya usted recuerda lo de la cortina de separación del lugar santísimo, como fue rasgada esa cortina de separación. Y entonces, habiendo cumplido Dios, por usar el término cumplido, porque Dios no tiene ninguna obligación de salvarnos, pero lo hace por amor, de tal manera amó Dios al mundo, nos ha amado con amor eterno y nos ha extendido su misericordia. Entonces ahora Dios encomienda a sus apóstoles desde el principio de la iglesia primaria y a sus siervos en general, usted y yo, amado hermano, hermana, nos encarga en general el ministerio de la reconciliación, o sea, la oferta de perdón y de paz, que se extiende a los pecadores que solo merecen la condenación y el juicio. Ese es el rango que como embajadores de Cristo nosotros tenemos. Y ese es el rango que Él quiere enfatizar en nosotros esta noche. Y que le digamos al pecador que él puede reconciliarse con Dios. Según de Corintios 5:19, quiero leerle, dice la palabra nuevamente, Dios estaba en Cristo, no en otra persona, no en nadie más, no a través de estructuras religiosas, no a través de movimientos religiosos. Estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y no confundamos este término de no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque en algunos púlpitos se ha torcido esta escritura, enseñándole a la gente que todos sus pecados han sido perdonados, los presentes, los pasados y los futuros. O sea, que los pecados, se enseña desde estos púlpitos que los pecados que usted comete en el futuro ya están perdonados. Hay que darle una explicación específica a este término, ¿no? Tomándolo en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué no le toma en cuenta a los hombres sus pecados? Porque el hombre se ha reconciliado con Dios. Pero si el hombre no se ha reconciliado con Dios, no es posible que Dios no le tome en cuenta sus pecados, porque el hombre sigue siendo un rebelde, el hombre sigue siendo alguien que se opone a Dios. Todas aquellas personas que se rinden al escuchar la proclamación de parte del rey de reconciliarse con él, podrán afirmar como el apóstol Pablo y
Dios mismo a través de esta palabra. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y así se vuelve a establecer aquella íntima comunión que existía originalmente entre Dios y el ser humano que había él creado allá en el huerto del Edén. Me refiero a ese patrón. Si nosotros explicamos un poco, hermanos, la naturaleza de la misión que tenemos, que estábamos tal vez lejos de comprender, y cuando nosotros leemos esta parte que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Fíjese bien cómo de Pablo nuevamente leemos este pasaje allá en 2 Corintios 5:20, dice, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, ¿a quién se dirige esta súplica, esta petición? A todos los hombres. Se dirige a todos los hombres reconciliados con Dios. Ahora, ¿quién se los va a decir? Todo creyente que haya nacido de nuevo y que conozca, entienda y comprenda que tenemos el ministerio de la reconciliación en nosotros y que este ministerio de la reconciliación nos hace responsables día a día, semana tras semana, año con año, nos hace responsables de llevar el mensaje de reconciliación a cada hombre y mujer que está en pecado y que está en rebelión contra Dios. Y quiero mencionar dos facetas de la reconciliación, amado hermano, y es importante que usted tome nota de esto. No habría ningún mensaje de paz con Dios si no hubiera sido provisto este mensaje de paz a través de la propiciación. Ya usted sabe de qué se trata. ¿Por qué? Porque primero deben de ser satisfechas las demandas de la perfecta justicia de Dios. Y después se manifestará el fruto de esta obra en la oferta del perdón, que es ofrecida a los hombres a través, póngame atención, a través de cada creyente. Así es que una vez más, un principio fundamental o un fundamento doctrinal para usted y para mí, como creyentes, es que hemos recibido el ministerio de la reconciliación y debemos de llevarle el mensaje a todo ser humano que esté enemistado con Dios, reconciliados con Dios. Y aquí menciono un punto más. Potencialmente, Dios está reconciliado con el hombre por medio de su propia obra de gracia. Dios no puede decirle al hombre, reconcíliate conmigo. Al contrario, Dios envía a sus embajadores, a usted y a mí, y nosotros, ofrecemos el perdón y la paz a los inconversos por medio del ruego, reconciliaos con Dios. O sea, Dios no le va a decir a la gente que se reconcilie con Él. Nos ha dado a usted y a mí este llamado, esta función, esta responsabilidad, esta atribución, llámele como usted quiera. Ahora, desde luego, usted estará pensando, pero dice que sin fe no puede haber salvación. Desde luego, la fe no puede faltar jamás en la recepción del Evangelio de Cristo. Pero el enfoque de la reconciliación, amado hermano, subraya la sumisión del inconverso, quien doblega su rodilla ante el rey que antes desafió. Número dos, recordemos que el pecado produce el egoísmo y el orgullo como frutos típicos de la dureza de un corazón. Y esto se manifiesta muy claramente en el desafío que los hombres sin Cristo y la rebeldía, el orgullo, cuando estos hombres y mujeres quieren vivir sin contar con Dios. Únicamente, amado hermano, aquí tenemos que tener mucho cuidado.
de estos llamados, de todos aquellos que quieran aceptar a Jesús, y pasan decenas, centenas o miles a levantar su mano. Pero solo la confesión sincera del pecado traerá la absolución divina del Rey, que se halla varias veces en los labios de el Salvador Jesucristo. Ve en paz, tu fe te ha salvado. Y este es uno de los aspectos importantes de la predicación del Evangelio que necesita enfatizarse en días cuando ya está obrando. Según de Tesalonicenses 2:7 nos advierte que ya en estos días se está obrando el ministerio o el misterio, perdóneme, de la iniquidad. ¿Sí? Y este término misterio viene de un término griego que es anomia, que es la ausencia de toda ley. Y usted lo puede ver en la sociedad actualmente. Anomia, ausencia de toda ley. Según de Tesalonicenses 2:7, ya está obrando el misterio de la iniquidad. El hecho de que Dios es amor no anula los demás atributos divinos, de modo que el pecador puede acercarse a Dios reconociéndole como creador, como rey y como juez, según las condiciones que éste ha establecido, que incluyen: 1, el arrepentimiento; 2, la confesión de pecado; 3, una sumisión leal y sincera delante de aquel que le está mandando reconciliarse. Y como dice la palabra en Lucas 12, versos 57 al 59, mientras dure el día de gracia. La noche viene en la que ya no habrá oportunidad. De tal manera que este es uno de los principios que usted y yo debemos de llevar siempre delante de nosotros en nuestro maletín, en nuestra file de documentos. Soy embajador de Cristo, tengo el ministerio de la reconciliación y debo de llevar el mensaje a todo ser humano que se reconcilien con Dios. Amén. En Efesios capítulo 2, vamos a hablar acerca de lo que es la reconciliación, que abarca a dos grupos. Abarca a los gentiles y abarca a los judíos también. Ya en el libro de Efesios, en capítulo 2, verso 11, voy a leer, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y más adelante, todo ese pasaje habla de esto, pero voy a leer el verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso cambió totalmente. Aquí Pablo está explicando cómo cambió totalmente nuestra condición. En los tiempos apostólicos, solo quiero ver un poquito de historia rápidamente con ustedes. En los tiempos apostólicos, los hombres se dividían religiosamente en dos grandes sectores: los judíos, que eran los representantes del pueblo de Israel, escogidos por Dios para su servicio; y el otro grupo, los gentiles, que eran los paganos, que seguían distintos sistemas de idolatría o de agnosticismo. Había entre ambos sectores una tensión. Pablo lo llama enemistad, ya que los judíos pretendían. ¿De dónde venía esta enemistad? ¿De dónde surge esta enemistad? Pablo nos explica un poquito acerca de esto, ya que los judíos pretendían una categoría superior que los gentiles y no estaban dispuestos a reconocer algo menor. Entonces Pablo enseña que la reconciliación como obra de Dios mediante la cruz, como ya lo hemos dicho,
por la cual los hombres podían acercarse de nuevo a su Creador. Pero esto entrañaba algo fundamental: la abolición de la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Y esto atraviesa a los creyentes de ambos sectores y nos exhorta a formar parte de la iglesia, que es una sola familia, donde unos y otros tenemos igual acceso por el Espíritu al Padre. Efesios capítulo 2, versos 17 y 18, dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versos 17 y 18. Fíjate qué maravilloso es esto, porque ah, fue botada, destruida la pared que nos separaba unos de otros para formar una nueva entidad. Ya no el pueblo judío, una nueva entidad llamada iglesia. ¿Sí? Y ahora con esto de la guerra de Israel con Irán, se ha estado enfatizando una doctrina de que nosotros somos el nuevo Israel. Y eso no es cierto. Solo lo dejo allí, en algún momento lo enseñaré. Efesios 2, 17 y 18 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros los gentiles que estábamos lejos de él, y a los que estaban cerca, Israel, el pueblo de Israel, porque por medio de él, ¿de quién? De Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La necesidad de la separación anterior. ¿Por qué existía una separación anteriormente, una pared de separación? Solo tenemos que recordar que la raza humana, después del diluvio, una lección tremenda que Dios le dio a la humanidad, volvió a sucumbir otra vez con una rapidez increíble a las influencias del paganismo, la adoración de dioses, la idolatría incluida dentro de esto. Fue entonces cuando Dios escogió a Abraham, haciendo de él padre de un pueblo que habría de recibir, de conservar y de transmitir la palabra de Dios, siendo él un siervo de Jehová. Y para este fin, siendo instrumento para que también el Mesías viniera al mundo. Ahora, solo pudo realizar su cometido en condiciones de separación de los pueblos paganos. Allí empieza esa separación de los pueblos paganos. Y tanto la institución de la circuncisión para marcar, para sellar a ese pueblo, como la promulgación de la ley mosaica le llamamos, o la identificamos como la ley mosaica, servían como barreras necesarias. Sin embargo, la promesa original que Dios dio a Abraham tuvo por finalidad, según Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3, la bendición de todas las familias de la tierra. De modo que los descendientes del patriarca debieran haber enfatizado no tanto sus privilegios, y estoy hablando los descendientes directos, que fue Israel, debieran de haber enfatizado no tanto sus privilegios, que fue lo que sucedió al final, sino su cometido y sus responsabilidades frente a las naciones. Lejos de esto, los judíos legalistas del primer siglo despreciaban a los gentiles, a quienes debieron de haber servido, creando y haciendo más aguda la enemistad, en lugar de proveer ellos los medios de comunicación para la extensión de la palabra, que efectivamente eran ellos las que los tenían. Y quiero ir a ese pasaje nuevamente de Efesios 2, 11 y 12.
Y quiero que regresemos a ese pasaje de una u otra forma para poder entender un poco la reconciliación con Cristo. Efesios 2, versos 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, usted y yo, y todos los millones de cristianos, alejados de la ciudadanía de Israel, esa pared de separación, y ajenos a los pactos de la promesa dadas a Abraham. Y aquí está el problema que usted y yo ya solucionamos a través de Cristo, de la propiciación, de la expiación, y que hombres y mujeres cercanos a usted, familia que vive en su casa, familia extendida, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, el problema que ellos tienen en este momento, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y Pablo pone de relieve las distancias que existían entre el pueblo, entre los pueblos paganos y el pueblo de Dios, pasando luego a su tema de la paz. Y Pablo dice, Cristo es nuestra paz. Y gracias, fíjese bien, Cristo, Pablo enfatiza esto, Cristo es nuestra paz. Está hablando de Pablo un poco acerca de esto de la pared intermedia, de la enemistad que había. Y si usted ha tenido algún enemigo, o usted se hizo de un enemigo, o le surgió un enemigo gratis, usted sabe lo que es tener un enemigo. Y cuando nosotros vemos esto, es a través de Cristo es nuestra paz. ¿Por qué? Porque gracias a la obra que realizó en su carne y por su sangre y mediante la cruz, acercó tanto a judíos como a gentiles a Dios en su propia persona. De modo que los enemigos anteriores llegan necesariamente a ser de la misma familia espiritual y miembros judíos y gentiles de un solo cuerpo. En los versos 14 y 17 de ese capítulo 2 de Efesios, dice el apóstol, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y dice allí, y a los que estaban cerca. Cristo es el mismo, Él es Cristo, Él es el anunciador de la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Él es el príncipe de paz. Él funciona en la esfera de la paz. Él vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y ahí a los que estaban cerca. Desde luego, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, que los instrumentos directos de la proclamación eran los apóstoles y los demás discípulos. Pero el príncipe de paz se identificaba enteramente con la obra y se identifica con la obra que usted y yo como embajadores de Cristo hacemos, siendo él mismo nuestra paz. Amén. Y nuevamente, en el alcance de la reconciliación, ¿hasta dónde llega la reconciliación? En ese pasaje que leímos de Colosenses 1:20, y hoy ahorita quiero enfatizar rápidamente en este y regresar un poco a Colosenses 1:20 y 22, cuando la palabra del Señor nos dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre. Esto habla de la reconciliación, de la universalidad de la reconciliación. Amén. Y quiero terminar con esto. Sin reconciliación familiar, no es posible la adoración. Cantamos, adoramos,
Y hoy, al tocar el tema de la reconciliación y del ministerio de la reconciliación, tenemos que recordar lo que en el Sermón del Monte, allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6 y 7, a este pasaje se le llama también teológicamente la constitución del reino. O sea, así como tenemos la constitución de Guatemala, a los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo se les llama, no le conocemos como el Sermón del Monte y se le llama la constitución del reino. Y este sermón del monte insiste en que la ley es espiritual y no solo de aplicación externa, ya que Dios examina y pesa las intervenciones del corazón del hombre y evalúa los móviles internos de lo que esas raíces en el corazón pueden manifestar. Por lo tanto, era inútil pretender adorar a Dios si estoy albergando sentimientos de odio contra un hermano. ¿Qué tiene que ver eso con el ministerio de la reconciliación? Porque es muy difícil que podamos ejercer el ministerio de la reconciliación si nosotros tenemos odio y rencor contra nuestros hermanos o contra nuestros propios enemigos. Amén. Así es que quite todo estorbo, todo malestar que exista entre usted, su hermano o su amigo, abra su corazón delante de Dios y haga ese repaso rápido de 1 Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El ministerio de la reconciliación, del cual mencionamos ahí en 2 Corintios, en el capítulo 5, verso 18, solo se hace una referencia a ese pasaje. Se refiere a esa obra, amado hermano, que los creyentes hemos recibido para hacer y el mensaje que nosotros debemos de declarar. Podemos tener una relación restaurada con Dios por medio de Jesús. El versículo siguiente lo dice. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio implica entonces la proclamación del Evangelio y su garantía de que el perdón de pecados está disponible en Cristo. Amén. El sacrificio perfecto de Jesús en la cruz hizo expiación por el pecado, trajo armonía a la humanidad con Él. Jesús nos reconcilió con Dios. Ahora podemos proclamar que la gente se puede arrepentir de su pecado y volver a estar bien con Dios a través de la persona de Jesucristo. Porque el pecado del hombre lo separa de Dios, según Isaías 59. El pecado convirtió al hombre en enemigo de Dios. Y la paz solo puede venir a través de Cristo. Dios nos ha dado a los creyentes el ministerio de la reconciliación. Es decir, nos utiliza para decirle al mundo que pueden reconciliarse con Dios por medio de Cristo. Y de este modo, usted y yo nos convertimos en embajadores de Cristo, como si fuera Dios quien rogase por medio de nosotros. Vamos a orar, Padre bendito y Dios. Damos gracias a ti, Señor, por tu palabra. Damos gracias por habernos tomado en cuenta, Señor. No solo darnos la salvación, no solo redimirnos a través de la sangre de Jesucristo, no solo inscribir nuestro nombre en el libro de la vida, no solo garantizarnos por tu Espíritu Santo la vida eterna, a través de la esperanza de la resurrección de entre los muertos, sino que nos has dado un ministerio a cada uno, Señor, de los que hoy estamos reunidos sin excepción alguna de función
de género sexual, de nombre, de alcurnia, de linaje, sin excepción alguna. Y aquellos que estarán viendo este mensaje a través de este video, creyentes, nacidos de nuevo, han recibido juntamente con nosotros el ministerio de la reconciliación. Y al haberlo entendido, Señor, podemos esta noche reflexionar en nuestro corazón. Si el apóstol Pablo dijo, siervo inútil soy, porque solo hice lo que se me había dicho. Señor, ¿en qué plano quedamos nosotros? Que algunos de nosotros ni siquiera hemos hecho lo que se nos ha dicho. Te pedimos perdón, Señor, esta noche en el nombre de Jesús. Invocamos la sangre preciosa de Jesucristo para pedirte perdón, Señor. Algunos por ignorancia no sabíamos que teníamos este ministerio. Algunos lo sabíamos, pero lo clasificamos en un quinto o sexto lugar de nuestras funciones. Y algunos lo sabíamos enteramente y por una u otra razón no lo hicimos. Pero algunos otros hemos trabajado en ese ministerio de la reconciliación, llevando el mensaje de vida, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año con año. Hemos llevado el mensaje de la reconciliación, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que nosotros todos los que estamos expuestos a este mensaje, a partir de hoy, seamos con esas credenciales que nos has dado, Señor, del conocimiento de tu palabra, del poder de tu Espíritu, de la autoridad otorgada por ti, Señor, que seamos embajadores de Cristo, llevando el mensaje de la paz, el mensaje de la reconciliación con Dios, a través de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Te damos gracias, Dios, esta noche. Te damos gracias por ser tú nuestro Padre. Te damos gracias, Señor, por amarnos con ese amor eterno que nunca terminará. En el nombre de Jesucristo, a quien damos toda gloria, honor y exaltación. Amén y amén.